¿Qué sucede realmente dentro de un edificio cuando se apagan las luces, se cierran las puertas principales y el último empleado regresa a casa? La mayoría de las personas asume que la oscuridad trae consigo una calma absoluta, una tregua silenciosa hasta la mañana siguiente. Pero quienes trabajan en el turno de la noche, aquellos hombres y mujeres contratados para vigilar pasillos desiertos y monitores parpadeantes, conocen una verdad muy diferente. Ellos saben que hay lugares que nunca están completamente vacíos. Un guardia de seguridad firma un contrato para proteger la propiedad contra intrusos, robos e incendios. Nadie les advierte en la entrevista inicial que deberán enfrentarse a cosas para las cuales la razón humana no tiene respuesta. Fenómenos que desafían la lógica, presencias que habitan en la penumbra y ruidos que no provienen de ningún sistema de tuberías ni de la estructura del inmueble. A continuación, escuchará 3 relatos reales, recopilados de testimonios de guardias de seguridad que cumplieron sus turnos en edificios que debían estar desiertos. Historias cargadas de una tensión opresiva, donde el peligro no venía del exterior, sino del propio espacio que debían custodiarse. Le sugiero que apague las luces, acomódese en un lugar tranquilo y escuche con atención. Si se queda hasta el final, comprenderá por qué la soledad nocturna puede convertirse en la peor de las pesadillas. El primer relato pertenece a Fernando, un hombre de 52 años con más de 2 décadas de experiencia en el sector de la vigilancia privada. Fernando era un hombre metódico, poco dado a las fantasías y acostumbrado a la rutina implacable de las patrullas nocturnas. En el otoño de 2018, fue asignado a un antiguo inmueble en el centro de la ciudad. El edificio había funcionado durante más de 40 años como la sede de una institución gubernamental dedicada a archivos y registros civiles, pero llevaba casi 3 años clausurado, a la espera de ser demolido o remodelado por una constructora privada. El lugar era una mole de concreto de 8 pisos sobre el nivel de la calle y 3 niveles subterráneos. Esos sótanos albergaban kilómetros de estanterías metálicas repletas de papeles antiguos, carpetas olvidadas y documentos oficiales que aún no habían sido trasladados. El aire allí abajo era denso, pesado, cargado con un olor penetrante a humedad, polvo acumulado y papel viejo. El trabajo de Fernando era sencillo en apariencia. Consistía en hacer una ronda cada 2 horas, verificar que los accesos estuvieran cerrados con candado y permanecer en la casilla de control del primer piso mirando las cámaras del circuito cerrado. La primera semana transcurrió sin novedad. Fernando conocía el crujido de la estructura, el zumbido constante de los viejos generadores eléctricos que aún funcionaban a medio rendimiento y el sonido del viento filtrándose por las grietas de las ventanas superiores. Sin embargo, durante la tercera noche de su segunda semana, el ambiente cambió de manera sutil pero perceptible. Eran exactamente las 2 de la mañana con 15 minutos cuando Fernando notó algo extraño en el panel del ascensor de servicio. El tablero de control mostraba que la cabina, que se encontraba estacionada en la planta baja, comenzó a descender lentamente hacia el tercer sótano. Fernando parpadeó, pensando que se trataba de un fallo eléctrico. Aquel ascensor era un modelo antiguo de puertas pesadas y requería una llave especial para ser activado desde los pisos superiores. Nadie más tenía acceso a esa llave. El guardia se levantó de su asiento, tomó su linterna pesada y la radio de comunicación. Miró la pantalla del circuito cerrado que enfocaba el pasillo del tercer sótano. La imagen en blanco y negro era borrosa, cruzada por líneas de interferencia estática. Por un instante, Fernando creyó ver una sombra alargada que se desplazaba justo frente al lente de la cámara, ocultando la escasa luz del pasillo. Luego, la pantalla se llenó de nieve estática por completo. Un escalofrío helado le recorrió la nuca. Sabiendo que debía investigar por protocolo, Fernando decidió no usar el ascensor y bajó por las escaleras de concreto. A medida que descendía nivel tras nivel, la temperatura del aire comenzaba a descender drásticamente.
En el primer sótano el frío era soportable, pero al cruzar la puerta del tercer nivel subterráneo, la temperatura había caído de tal forma que su aliento formaba una pequeña vaho al respirar. El olor a humedad era casi insoportable allí abajo. Olía a agua estancada mezclada con algo más, una fragancia agria y metálica similar al hierro oxidado. Fernando encendió su linterna. El haz de luz blanca cortó la penumbra, iluminando las interminables filas de estantes metálicos que se perdían en el fondo del pasillo. Todo estaba en absoluto silencio. Un silencio tan profundo que Fernando podía escuchar el latido apresurado de su propio corazón y el sonido seco de sus botas sobre el piso de cemento pulido. Caminó despacio entre los pasillos estrechos. Las estanterías estaban abarrotadas de cajas de cartón deshechas por el tiempo. Al llegar a la zona donde se encontraba la puerta del ascensor, comprobó que la cabina efectivamente estaba allí, con las puertas metálicas abiertas de par en par. La luz interior del ascensor parpadeaba con un ritmo irregular, emitiendo un zumbido agudo y molesto. Fernando se acercó con cautela y miró dentro de la cabina. Estaba vacía. No había nadie. Pero en el piso de metal de la cabina vio algo que le congeló la sangre. Había una serie de marcas húmedas, como si alguien con los pies descalzos y mojados hubiera salido del ascensor. Las pisadas continuaban en el suelo del sótano, internándose en el pasillo más oscuro y alejado, donde las luces del techo estaban completamente fundidas. Fernando apuntó su linterna hacia esa dirección. La luz apenas lograba penetrar la densa oscuridad. Se llevó la radio a la boca y habló con voz firme, intentando ocultar el temblor de sus manos. Anunció que se encontraba en el tercer sótano y solicitó que si había alguien allí, se identificara inmediatamente. Su voz resonó en la vasta estancia subterránea, rebotando en las paredes de concreto. La única respuesta fue el eco de sus propias palabras, seguido de un silencio opresivo. Dio 3 pasos hacia adelante, siguiendo las marcas húmedas del suelo. De repente, a un par de metros de distancia, escuchó un sonido inconfundible. Fue el chasquido metálico de un archivador deslizándose sobre sus rieles. Alguien o algo estaba abriendo uno de los cajones de metal en medio de la penumbra. Fernando congeló sus movimientos. Dirigió la linterna directamente hacia el origen del ruido. En el centro del pasillo, a unos 10 metros de distancia, una de las estanterías móviles de metal comenzó a moverse lentamente por sí sola. Era un mueble masivo de varios cientos de kilos que requería girar un manubrio mecánico para desplazarse. El manubrio giraba solo, con un chirrido metálico que desgarraba el silencio del lugar. El espacio entre los dos módulos de estantes comenzó a cerrarse. Y justo en ese espacio que se reducía, la luz de la linterna iluminó una silueta. No era una persona común. Era una figura extremadamente alta, de proporciones anómalas, cuyos contornos parecían absorber la luz de la linterna. Carecía de rostro visible, pero la sensación de ser observado por esa entidad era tan abrumadora que Fernando sintió una opresión física en el pecho, como si el aire le faltara en los pulmones. En ese preciso instante, una voz rasposa y ahogada susurró a pocos centímetros de su oreja derecha. La voz pronunció su segundo nombre, un nombre que no figuraba en su credencial de trabajo ni en los registros públicos de la empresa. Era un murmullo seco, cargado de una malevolencia helada. El terror venció a la disciplina. Fernando dio media vuelta y corrió como nunca antes en su vida. Escuchó detrás de él un impacto estrepitoso, como si decenas de cajas de cartón y archivos metálicos fueran arrojados al suelo simultáneamente, acompañado por el sonido de pasos pesados y acelerados que lo perseguían a través del pasillo subterráneo. Subió las escaleras de 3 en 3, sin mirar atrás, impulsado únicamente por el instinto primario de supervivencia. Al llegar a la planta baja, azotó la puerta de acceso al sótano, le pasó la cadena con el candado y se encerró en la casilla de control.
Tenía el rostro pálido, la respiración descontrolada y las manos le temblaban de tal manera que apenas pudo sostener el teléfono para llamar a su supervisor. Cuando la patrulla de apoyo llegó 40 minutos después, revisaron el tercer sótano acompañados por Fernando. Encontraron el pasillo sumido en un desorden absoluto. Decenas de carpetas antiguas estaban esparcidas por el suelo, las estanterías móviles habían sido desplazadas de sus rieles y las marcas húmedas en el suelo se detenían abruptamente frente a una pared sólida de concreto. No había salidas de emergencia en esa zona, ni ventanas, ni ningún otro lugar por donde un intruso humano hubiera podido escapar. Fernando renunció a la empresa a la mañana siguiente. Nunca volvió a pisar ese edificio ni a aceptar trabajos de guardia en turnos nocturnos dentro de estructuras antiguas. A pesar de los años transcurridos, asegura que aún despierta en medio de la noche creyendo escuchar el chirrido metálico de los archivadores y esa voz ahogada pronunciando su nombre en la oscuridad. Pero lo que ocurrió en ese antiguo archivo gubernamental no es un caso aislado. Las estructuras modernas, construidas con cristal, acero y tecnología de vanguardia, tampoco están libres de acontecimientos inexplicables. La siguiente historia demuestra que no se necesita un edificio viejo o deteriorado para experimentar el horror en estado puro. Héctor, un exoficial de policía que se retiró para trabajar como inspector de seguridad corporativa, asumió el turno de noche en un rascacielos de 18 pisos situado en el distrito financiero. El edificio acababa de ser evacuado por completo para iniciar un proceso de remodelación total en sus plantas intermedias. Los pisos del 8 al 12 estaban absolutamente desmantelados. Se habían retirado los tabiques, las alfombras, los falsos techos y el mobiliario de oficina. Quedaban únicamente amplias plantas de concreto expuesto, columnas de estructura y grandes ventanales de cristal que ofrecían una vista panorámica de la ciudad nocturna. Debido a los trabajos de obra, se habían instalado láminas gruesas de plástico transparente en varios puntos para aislar el polvo de la zona de construcción. Estas láminas colgaban desde el techo hasta el suelo, creando corredores improvisados y divisores temporales que se movían levemente con las corrientes de aire. Era una noche de invierno particularmente fría y lluviosa. El viento golpeaba con fuerza contra la fachada vidriada del edificio, generando un silbido constante que retumbaba en la estructura. Héctor se encontraba en el piso 9 realizando la inspección de la 1 de la madrugada. Llevaba consigo una linterna táctica de alta potencia y una tabla de portapapeles para anotar cualquier irregularidad en las conexiones eléctricas temporales de la obra. Al salir de la zona de ascensores y adentrarse en la planta diáfana del 9º piso, el ambiente se sentía extrañamente denso. El aire olía a pintura fresca, yeso seco y a ese olor característico del concreto húmedo. El único sonido presente era el azote de la lluvia contra los cristales y el eco sordo de sus propios pasos. Héctor comenzó a caminar entre las láminas de plástico colgantes. La luz de su linterna creaba reflejos distorsionados sobre las superficies plásticas, generando sombras cambiantes a su alrededor. De repente, el detector de movimiento instalado en la esquina norte del piso encendió una pequeña luz roja intermitente. Héctor se detuvo. Los sensores de obra eran muy sensibles, pero estaban diseñados para ignorar pequeñas corrientes de aire. Algo con masa física sustancial había cruzado el rango del sensor. El guardia esperó unos segundos, manteniendo la luz de la linterna fija en el corredor formado por los plásticos transparentes. Nada se movía. Pensó que podría tratarse de algún trozo de material que había caído del techo no terminado. Dio unos pasos hacia adelante para verificar la zona. Al llegar al centro de la planta, notó algo que llamó de inmediato su atención. Una de las gruesas láminas de plástico de alta densidad, que pesaba varios kilos, comenzó a oscilar de un lado a otro. No era un movimiento errático causado por el viento. Era una oscilación constante,
pausada y rítmica, como si alguien estuviera empujándola suavemente con la mano desde el otro lado. Héctor se acercó con cautela. Llevaba la mano en la funda de su defensa personal. Con la punta de la linterna, apartó suavemente el borde de la lámina de plástico para mirar lo que había detrás. La luz iluminó un espacio completamente vacío. Solo la superficie lisa del suelo de concreto y las columnas de la estructura. Satisfecho por no haber encontrado a ningún intruso, Héctor suspiró y se dispuso a darse la vuelta. En ese preciso momento, escuchó un sonido muy claro a sus espaldas. Fue el sonido de unos pies descalzos caminando sobre el polvo del suelo de concreto. Un paso, luego otro, y otro más. Los pasos eran lentos, pesados, y se aproximaban directamente hacia él desde la zona oscura de la planta. Héctor se giró rápidamente, apuntando la linterna al origen del sonido. El haz de luz no reveló a nadie. El suelo de concreto estaba cubierto por una fina capa de polvo blanco resultante de los trabajos de lijado de las paredes. Y fue ahí donde presenció algo que desafió toda su lógica profesional. Ante sus propios ojos, aparecieron huellas marcadas en el polvo blanco. Impresiones claras de pies humanos, pero extrañamente alargados, aparecían una a una sobre el suelo, como si una persona invisible estuviera caminando pausadamente hacia él. Cada vez que una nueva huella se estampaba en el polvo, se escuchaba el chasquido seco del contacto contra el concreto. El terror se apoderó de Héctor. Intentó dar un paso hacia atrás, pero sus piernas no respondían de inmediato. Las huellas continuaron avanzando hasta detenerse a menos de medio metro de distancia de donde él se encontraba parado. En ese instante, la temperatura a su alrededor descendió de golpe. No fue un enfriamiento gradual, sino una ráfaga de aire helado que le heló la piel expuesta de la cara y las manos. Un olor fétido y penetrante inundó el lugar, un olor a humedad podrida y estanque antiguo que le produjo náuseas instantáneas. Héctor miró hacia el enorme ventanal de cristal que tenía a su izquierda. El cristal oscuro actuaba como un espejo imperfecto debido a la falta de luz en el interior y la oscuridad de la noche exterior. En el reflejo del ventanal, vio su propia figura iluminada tenuemente por la linterna. Y justo detrás de su hombro derecho, vio una forma oscura y desproporcionada. Una figura penumbrosa que se inclinaba hacia él, con una cabeza desproporcionadamente grande que parecía carecer de rasgos faciales definidos, excepto por dos cuencas oscuras y profundas que lo fijaban con intensidad. La entidad reflejada en el cristal acercó lo que parecía ser una mano de dedos largos y esqueléticos hacia el cuello de Héctor. El guardia sintió un roce helado en la piel de su nuca, una presión física real, como si una barra de hielo le estuviera tocando la espina dorsal. Dominado por el pánico más puro, Héctor dejó caer la tabla de notas y corrió hacia la puerta de la escalera de emergencia. No esperó al ascensor. Se arrojó por los escalones de concreto, bajando los 9 pisos a una velocidad suicida, tropiezando y apoyándose en los pasamanos de metal para no caer. Podía escuchar, retumbando en el hueco de la escalera detrás de él, el eco de unos aplausos lentos y pausados que descendían a su misma velocidad, como si esa presencia se burlara de su desesperada huida. Al llegar a la planta baja, atravesó el vestíbulo principal, abrió las puertas de cristal de la entrada e irrumpió en la calle bajo la lluvia torrencial. No se detuvo hasta llegar a la caseta del guardia de la acera de enfrente, donde el personal del edificio vecino lo encontró temblando, empapado y en un estado de shock profundo. Héctor no regresó nunca a recoger sus pertenencias al edificio. La empresa de seguridad inició una investigación interna, revisando las grabaciones de los accesos principales. Ninguna persona había ingresado o salido del inmueble durante toda la noche. En el piso 9, los inspectores encontraron únicamente la tabla de notas de Héctor caída en el suelo y, a pocos centímetros de ella, las misteriosas huellas en el polvo que terminaban de manera abrupta en medio de la nada.
Estos dos casos demuestran cómo la soledad de los espacios cerrados puede convertirse en un escenario de pesadilla. Pero el tercer relato, el más inquietante de todos, ocurrió en un entorno aún más cargado de historia y dolor. Un lugar donde la frontera entre la vida y la soledad absoluta se había desdibujado por completo. Roberto trabajó durante más de 15 años como guardia nocturno en un antiguo complejo hospitalario privado que había cerrado sus puertas definitivamente en 2012. El edificio permaneció abandonado durante varios años antes de que una empresa de logística comprara la propiedad para utilizar la estructura como depósito temporal de equipos e insumos médicos retirados de uso. El inmueble era una construcción de 4 plantas, de arquitectura austera, con pasillos largos y estrechos, pisos de baldosa desgastada y amplias ventanas de marco de madera. Aunque ya no había pacientes ni personal médico, el lugar conservaba la atmósfera pesada e impasible propia de un hospital. El aire olía de forma permanente a desinfectante industrial, alcohol concentrado y a ese matiz rancio que se acumula en las habitaciones cerradas durante mucho tiempo. A Roberto le gustaba la tranquilidad de ese trabajo. Solía pasar la mayor parte de su turno en la recepción principal, leyendo o escuchando la radio a volumen muy bajo. La rutina requería que realizara 2 recorridos completos durante la noche, uno a las 11 y otro a las 4 de la mañana. Durante casi un año, los turnos de Roberto transcurrieron sin mayor contratiempo. Pero en el mes de noviembre de 2021, las cosas comenzaron a tomar un rumbo perturbador. Todo empezó con pequeños detalles que Roberto intentó justificar racionalmente. Puertas de habitaciones que aparecían cerradas con seguro cuando él las había dejado entreabiertas durante el primer recorrido, sombras fugaces que cruzaban el extremo de sus ojos en los pasillos vacíos, y la constante sensación de que cada uno de sus pasos era observado por decenas de miradas ocultas tras los cristales opacos de las puertas de las salas de examen. Una noche, cerca de las 3 de la mañana, mientras Roberto se encontraba en la recepción, el panel de control del sistema de interfonía interna emitió un chasquido eléctrico seguido de un zumbido agudo. Aquel sistema era una red antigua de comunicación que conectaba la central de enfermería con cada una de las habitaciones de los pisos superiores. Estaba diseñado para que los pacientes pudieran llamar al personal mediante un botón de emergencia al lado de sus camas. Lo inquietante era que todo ese sistema había sido desconectado de la red eléctrica principal hacía más de 5 años. Los cables principales habían sido cortados durante la desmantelación del edificio. Sin embargo, en el panel de pared frente a Roberto, una luz roja comenzó a parpadear de forma fija. La luz correspondía a la habitación 304, ubicada en el tercer piso del edificio. Roberto miró el panel con incredulidad. Se levantó de su escritorio, se acercó al tablero y presionó el botón para cancelar la señal. La luz roja se apagó por un segundo, pero inmediatamente volvió a encenderse, emitida esta vez acompañada por un tono seco y metálico que resonó en la recepción vacía. Sabiendo que podía tratarse de un cortocircuito provocado por la humedad en las viejas conexiones, Roberto tomó su linterna y las llaves maestras y se dirigió hacia las escaleras principales para verificar el tercer piso. El ascenso fue lento. El edificio estaba en absoluto silencio, salvo por el crujido de las baldosas bajo sus botas pesadas. Al llegar al descanso del tercer piso, la penumbra era casi total. Las luces de emergencia de tono amarillento apenas iluminaban los tramos principales del pasillo central, dejando las esquinas y las entradas de las habitaciones sumidas en una oscuridad impenetrable. Roberto caminó por el pasillo largo. A ambos lados, las puertas de las antiguas habitaciones de pacientes estaban casi todas abiertas. El olor a desinfectante era abrumador en ese piso, tan intenso que le provocaba un picor molesto en la garganta. A medida que avanzaba hacia la habitación 304, escuchó un sonido suave que provenía del fondo del corredor. Era un chirrido constante y rítmico, como el de una rueda de metal girando sobre un eje oxidado.
Avanzó con precaución, apuntando la luz de su linterna hacia el centro del pasillo. A unos 15 metros de distancia, vio una silla de ruedas metálica, de modelo antiguo, detenida justo en medio del corredor. La silla estaba inclinada ligeramente hacia un lado y una de sus pequeñas ruedas delanteras continuaba girando libremente en el aire, como si alguien la hubiera impulsado y abandonado allí apenas unos segundos antes de su llegada. El corazón de Roberto comenzó a latir con fuerza. Se detuvo, observando la silla de ruedas. Comprobó que las ventanas del pasillo estaban completamente cerradas, no había corrientes de aire que pudieran haber movido la estructura metálica. Con la voz entrecortada por la tensión, gritó preguntando si había alguien allí. Nadie respondió. Se acercó a la silla, la empujó hacia un lado del pasillo para despejar el camino y continuó hasta llegar a la puerta de la habitación 304. La puerta de madera estaba ligeramente entreabierta, dejando ver una franja de oscuridad absoluta en el interior. Roberto se paró en el umbral. Estiró la mano para empujar la puerta de madera, la cual cedió con un gemido agudo de sus bisagras sin lubricar. El haz de luz de su linterna penetró en la habitación vacía. La estancia conservaba únicamente la base de una cama metálica strip sin colchón y un pequeño velador de plástico adosado a la pared. Sobre el velador, el pequeño aparato del botón de llamada de emergencia estaba colgando de su cable negro cortado. Y junto a la cama metálica, parado de espaldas a la puerta, había algo. Era la figura de una persona, delgada y extremadamente pálida, vestida con una bata blanca desgastada y sucia. La figura estaba completamente inmóvil, con los brazos colgando a los lados del cuerpo de forma antinatural. La luz de la linterna de Roberto iluminó la espalda de la entidad, revelando una piel de un tono grisáceo y ceniciento, cubierta de manchas oscuras. Roberto quedó paralizado por el terror. No podía emitir ningún sonido, la garganta se le había cerrado por completo. Intentó dar un paso atrás para huir, pero sus piernas no obedecían a su cerebro. En ese momento, la figura que estaba de espaldas comenzó a girar. Pero no giró el cuerpo. Lentamente, con un chasquido seco y articular que resonó en toda la habitación, la cabeza de la entidad comenzó a rotar hacia atrás, sobre su propio eje, hasta quedar mirando directamente hacia la puerta. El rostro de la entidad era una máscara de desesperación absoluta. Carecía de ojos, en su lugar había dos órbitas vacías y oscuras por las que chorreaba un líquido espeso y negro. La boca estaba abierta en un ángulo imposible, una cavidad desprovista de dientes de la cual emanaba un susurro múltiple y superpuesto, como si docenas de voces distintas estuvieran hablando al mismo tiempo en un tono imperceptible. Las voces no decían palabras coherentes. Eran nombres. Nombres de personas, fechas y números de fichas médicas recitados en una letanía interminable y helada. En ese mismo instante, el panel de llamadas en la recepción abajo comenzó a sonar de forma descontrolada. Todas las luces rojas del tablero comenzaron a parpadear simultáneamente, y el tono metálico de emergencia resonó por todo el edificio, rebotando en las paredes de las habitaciones vacías como una alarma dantesca. La entidad dio un paso hacia la puerta, extendiendo una mano pálida y huesuda hacia el rostro de Roberto. La sensación de un frío sepulcral inundó la habitación, un frío tan intenso que el cristal del lente de la linterna de Roberto se agrietó instantáneamente bajo la diferencia de temperatura. El chasquido del cristal roto actuó como un detonante en el cerebro del guardia. Rompió la parálisis, dio media vuelta y corrió a través del pasillo desierto. Mientras corría, escuchó como todas las puertas de las habitaciones del tercer piso se azotaban violentamente a su paso, una tras otra, en una secuencia ensordecedora de golpes de madera contra marco. Descendió por las escaleras en una carrera desesperada, sintiendo como el aire helado lo perseguía a pocos centímetros de su espalda.
Llegó a la recepción principal, atravesó la puerta de salida sin mirar el panel de llamadas que continuaba sonando de forma frenética y no se detuvo hasta llegar a la avenida principal, donde varios automovilistas lo vieron hacer señales de auxilio en medio de la noche. La policía acudió al lugar tras la llamada de emergencia que Roberto realizó desde una cabina telefónica cercana. Los agentes registraron el antiguo hospital de arriba a abajo. Encontraron el edificio completamente cerrado desde el interior, salvo por la puerta principal por la que Roberto había escapado. En la habitación 304, hallaron el cable del botón de emergencia arrancado de cuajo de la pared y la linterna de Roberto tirada en el suelo, con el cristal protector completamente fracturado por un cambio térmico extremo. No había rastro de ninguna persona ajena al lugar. Roberto nunca más volvió a trabajar en el área de seguridad. El impacto psicológico de lo que presenció esa noche le provocó un trastorno de ansiedad severo que le impidió volver a estar en espacios oscuros o cerrados por el resto de su vida. Al escuchar estos 3 testimonios, resulta imposible no formularse una pregunta inevitable. ¿Qué es lo que ocurre realmente en estos edificios cuando se retira la presencia humana cotidiana? Existe una teoría entre los investigadores de fenómenos anómalos que sugiere que las estructuras de concreto, acero y cristal no son simplemente cajas vacías. Los materiales de construcción, sometidos durante años a las emociones extremas de las personas que los habitan, el estrés, el sufrimiento, el miedo o incluso la monotonía más absoluta, actúan como esponjas que absorben y almacenan una forma de energía residual. Cuando un edificio queda desierto, cuando la luz del sol se apaga y las actividades humanas cesan, esa energía acumulada comienza a manifestarse. Para el observador común, estos relatos pueden parecer simples alucinaciones causadas por el cansancio, la sugestión o la fatiga mental inherente a los turnos nocturnos. Pero para hombres como Fernando, Héctor y Roberto, la realidad de lo que vivieron es indiscutible. Ellos experimentaron la presencia física del terror, la alteración brusca de la temperatura, la modificación del entorno y la certeza absoluta de que no estaban solos. Los guardias de seguridad no solo cumplen la función de cuidar bienes materiales o controlar accesos. Sin saberlo, se convierten en los únicos testigos de una realidad paralela que se despliega en las sombras. Son los guardianes de una frontera invisible entre el mundo cotidiano que conocemos y algo mucho más antiguo, oscuro e inexplicable que habita en los rincones olvidados de las grandes ciudades. Quizás la próxima vez que pase frente a un gran edificio de oficinas a altas horas de la noche y vea una sola luz encendida en uno de los pisos superiores, recuerde estas historias. Quizás esa luz no sea el olvido de un empleado de limpieza, ni la revisión de rutina de un guardia. Quizás sea la única barrera que separa al vigilante nocturno de aquello que camina por los pasillos cuando todos los demás se han ido. Llegamos así al final de nuestro recorrido por estas historias de soledad y misterio. Si este contenido ha sido de su agrado y desea continuar explorando los aspectos más oscuros e inexplicables de la experiencia humana, le invito cordialmente a suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. De esa manera, no se perderá ninguna de nuestras futuras narraciones. Nos interesa profundamente su opinión y sus propias experiencias. Le animo a dejar un comentario abajo. ¿Ha trabajado alguna vez en turnos nocturnos dentro de un edificio, hospital o instalación desierta? ¿Ha presenciado algún evento en su vida para el cual la ciencia o la razón no han podido ofrecerle una respuesta clara? Comparta su historia con nuestra comunidad, leemos cada uno de sus comentarios. Le agradezco sinceramente por su tiempo y por acompañarnos en esta travesía nocturna. Cuídese en las sombras, observe bien a su alrededor y recuerde que, a veces, el silencio de la noche guarda secretos que es mejor no descubrir. Hasta nuestro próximo encuentro.